¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Bueno, pues nosotros nos encontramos el día de hoy con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, con quien vamos a platicar acerca de esta reciente información que da a conocer en la conferencia matutina en relación al reclutamiento de menores de edad a través de videojuegos. Darle la bienvenida al subsecretario que se encuentra con nosotros y preguntarle, pues, ¿cuál es la dimensión del reclutamiento de menores por medio de videojuegos? Si estos representan realmente una amenaza real. Muy bienvenidos, secretario. Muchas gracias, Romina. Un saludo a todo el auditorio de Sin embargo. Pues definitivamente sí es una amenaza que debemos de considerar con toda seriedad, con toda responsabilidad. Hoy, sin duda, el Internet, las tecnologías de la información, pues todas estas posibilidades que se abren con la informática, con el Internet, son ilimitadas, que implican evidentemente conocimiento, desarrollo, conectividad, pero también traen aparejado un lado oscuro, que es toda la utilización de la red, el anonimato, para generar relaciones que pueden derivar en conductas de carácter delictivo. Y no solo nos referimos como estos casos de los videojuegos en línea, sino también a la trata, a la pornografía infantil, al sexting, a todas estas cuestiones de extorsión, luego de imágenes de carácter íntimo. Es decir, vivimos en un mundo donde hay ya dos realidades, digamos, lo que hay en la calle, en el día a día, en la vía pública, pero también lo que hay en el mundo virtual. Y muchas veces estas dos realidades se entrelazan de tal suerte que el nivel de riesgo, si no atendemos con responsabilidad este punto, pues puede ir escalando. Y bueno, afortunadamente en el caso que derivó esta alerta, que fue un caso en Oaxaca, pues afortunadamente los menores fueron rescatados. Hay un proceso penal, hay una detenida, hay una investigación criminal, pero ellos están con bien. Pero el nivel de riesgo que se está dando, pues cada vez es mayor. También hemos visto otros casos que tienen que ver con incitaciones a la violencia o al autodaño, y hemos visto otros casos de ausencias voluntarias, pero que se dan al margen de los padres, de menores que se contactan vía la red con terceros y salen de sus domicilios, generando toda una alerta, tanto en los padres como en la sociedad, que se presupone que hay una desaparición, una privación de la libertad, y muchas veces es precisamente porque se contactan con extraños a través de la red, a través de estos videojuegos, a través del Facebook, y luego pues esto puede derivar en un evento de carácter delictivo. Claro, pero sigue siendo una coacción a los menores. Subsecretario, en perspectiva respecto a todos los métodos con los cuales el crimen organizado recluta jóvenes, ¿qué lugar ocupan o qué porcentaje ocupan estos reclutamientos por medio de estas plataformas de videojuegos? Estamos precisamente tratando de determinar el alcance, pero nosotros tenemos ya algunos casos documentados también cuando a través de la CONACE, la Coordinación Nacional Antisecuestros, que depende de la Secretaría, también aquí nos reportan privaciones de la libertad, secuestros, o a veces, aunque no es propiamente la materia de la CONACE, pero también casos de desaparición. Y afortunadamente luego hemos logrado ubicar a las víctimas, muchas veces menores de edad o muy jóvenes, aunque sean mayores de edad, y ellos nos han explicado que pues entraron en comunicación a través de estas redes con gente que les ofrecía trabajar para una organización criminal, que les iban a pagar, que los contactaban para que se trasladaran a ciertas localidades. Entonces, ahorita precisamente, Romina, estamos pues documentando y auxiliando tanto algunas fiscalías locales como algunas áreas de seguridad, precisamente para
cada día afinar más la puntería para que no se presenten estos casos. Poder tener alertamientos más eficaces, patrullajes más eficaces y poder responder con mayor prontitud a cualquier amenaza. Y aproximadamente como cuántos casos se han identificado, no sé si en este último año, en estos últimos 5 años, a partir de qué temporalidad encuentran identificar que se están utilizando estos métodos, si hay algún tiempo en el que se haya identificado, y de estos que nos menciona que se están documentando aproximadamente como cuántos casos son y en qué entidades se han registrado, subsecretario. Bueno, comentar que tenemos básicamente, ha habido un incremento también asociado a este tema de la pandemia. O sea, el confinamiento pues ha generado que haya también una mayor actividad en las redes y esto a su vez genera una mayor potencialidad al riesgo. Pero bueno, nosotros hemos localizado casos en Oaxaca, en Baja California, casos en Jalisco, casos en Tlaxcala, casos en Coahuila, donde se han dado este tipo de situaciones precisamente de búsqueda de reclutamiento criminal y hemos visto que pues a partir del año pasado se vinieron incrementando. Todos estos casos de los que te hablo, hay carpetas de investigación. O sea, no estamos hablando de algún comentario, algún riesgo, no, son casos que obran en carpetas de investigación y que ha habido precisamente una pesquisa o actuaciones de las policías o del Ministerio Público. ¿Y aproximadamente cuántos son, subsecretario? Pues hablamos, mira, por ejemplo, en el caso de Jalisco que te comento son 5 casos, en Oaxaca son 2, hablamos de otro caso en Coahuila, otro caso en Baja California. Esto es propiamente temas de estos videojuegos y temas de reclutamiento. Pero pues la Policía Científica de la Guardia y algunas fiscalías han venido documentando cada vez más también otro tipo de riesgos delictivos en la red, como son casos de trata o son casos también de pornografía infantil. Y también mucho esto que te comentaba, Romina, de casos de desaparición voluntaria. Hace poco hubo un caso en Cancún de 3 menores que incluso tuvo una amplia difusión, colectivos se manifestaron por esta situación. Este caso, fueron varios días que las menores estuvieron fuera de su domicilio. Estamos hablando de preciso, si me das un minuto. Claro. Estamos hablando de 3 menores de 15, 13 y 15 años, entre 13 y 15 años, que se denunció un presunto acto de privación de la libertad. Estuvieron ellas fuera de su domicilio varios días. Se preveía algo trágico. Afortunadamente hubo la alerta Amber, se sumaron los colectivos, la Fiscalía de Quintana Roo actuó con mucha eficacia, la Secretaría de Seguridad Pública, la CONACE, y se lograron a través de actos de investigación determinar que una de ellas se conectaba frecuentemente a Facebook y también tenía perfiles en Instagram. Y a través de estos perfiles, unos de ellos que no eran su verdadera identidad, hay que decirlo, ella establecía comunicación con extraños, con adultos, y en una de esas invitaciones, pues es citada en una plaza comercial, llega con su hermana y con otra menor vecina de ella, y finalmente se van con estos sujetos, y es cuando ya se prenden las alertas, y después de actuar atendiendo todo un sistema de inteligencia, georreferenciación, videocámaras, testimonios, se logra ubicar a las menores y se les logra rescatar con bien. Pero estamos hablando de varios días, estamos hablando que ellos se fueron, perdieron contacto el 2 de septiembre de este año y fueron localizadas
hasta el 7 de septiembre. Imagínate la angustia para la familia, 5 días, y todo fue porque a partir de los contactos que tuvieron en Facebook, establecieron ese tipo de relación. Entonces, tenemos dos casos muy claros. El caso de Oaxaca, de menores de entre 11 y 14 años, y el caso de Cancún, de mujeres menores entre 13 y 15 años. Estamos también, hay otro caso que te quiero comentar, que obra también en una carpeta de investigación. Esto fue en marzo. Un joven que fue contactado también vía Facebook, le ofrecían 4,000 pesos, que se tenía que trasladar a Guadalajara, que se iba a conectar con gente, le dan el nombre, le dan un hotel y finalmente se logra recuperar, pero él lo iban a entrenar para ser sicario. Suponemos que del de Jalisco Nueva Generación. Esta carpeta está abierta, seguimos trabajando, de hecho la estamos reactivando, y el menor tenía 15 años y es un caso de Tlaxcala, Panotla, Tlaxcala. Entonces, como podrás ver, pues este tema no podemos soslayar. Estos son casos documentados, casos que obran en carpetas de investigación, donde hubo alertamientos, donde las familias respondieron, pero también, desafortunadamente, habrá casos donde no haya este nivel de respuesta y por eso, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estamos pidiendo a las familias, a la sociedad, a los maestros, a los colectivos, que entre todos podamos sumarnos a un alertamiento. También pues están lo que se conoce como el sexting o el phishing, que son mensajes a través de correos electrónicos para tratar de ganar la atención, que precisamente la persona al que va destinada este correo dé clic y a partir de ahí le introducen algún software malicioso, hay robo de identidad y hay fraudes. Es decir, el tema de la ciberseguridad o de la prevención de los ciberdelitos pues es un tema que tenemos que atender entre todos con mayor responsabilidad y atención. Subsecretario, regresándonos al tema de reclutamiento por parte de organizaciones delictivas de menores de edad, independientemente del tema de los videojuegos, es decir, yéndonos a escala, ¿cuál es el método más común que han podido identificar que emplea el crimen organizado para reclutar menores de todos los factores? ¿Cuál es el método que se utiliza más comúnmente y qué otro tipo de métodos se utilizan y su proporción? Bueno, fundamentalmente la aproximación a través de conocidos, gente, vecinos, gente pues del barrio, de la colonia, que a partir de invitaciones los van invitando. Muchas veces también es a partir de desarrollar alguna adicción. Primero los introducen al mundo del consumo de drogas, luego los invitan a ser narcomenudistas, luego después a ser halcones y finalmente pueden ser reclutados para operar ya como sicarios. También hay invitaciones a ser entrenados en campos que tienen de adiestramiento y muchos de ellos los mueven de su domicilio o de su estado de origen hacia otros estados. Mira, te quiero decir un caso, por ejemplo. De todos es conocido la situación que está pasando en Zacatecas, donde se ha recrudecido la violencia. Pues te puedo comentar que las células que se han desarticulado, fundamentalmente el cártel de Sinaloa, la mayoría son de Durango. Y tú recordarás un evento trágico en Valparaíso, que hubo 18 muertos en una emboscada. Bueno, pues precisamente estas víctimas todos eran fuera de Zacatecas. Eran de Nayarit, eran de Jalisco, eran de Sinaloa. Y los que los estaban agrediendo o el grupo que genera la emboscada son de Durango. Entonces, es lo que te comento. Es decir, estos grupos se dedican a estar reclutando jóvenes que tienen problemas de marginación,
problemas de desintegración familiar, les prometen tener sueldo, tener ventajas, les pintan un panorama idílico, que van a tener dinero, armas, vehículos, mujeres, perdón, pero es lo que les dicen. Y la realidad es que es muy triste porque son carne de cañón de estos grupos criminales, que muchos de ellos controlan desde fuera este tipo de batallas criminales y estos jóvenes que son reclutados, pues muchos de ellos no tienen ni 2, 3 meses cuando ya los matan, precisamente porque los, entre comillas, entrenan y los mandan y finalmente pues también luego en muchos lugares como en Tamaulipas, pues los ponen a enfrentarse al ejército, a las fuerzas de seguridad y pues en estos enfrentamientos, evidentemente por la capacidad del adiestramiento, el conocimiento de las Fuerzas Armadas, pues muchos de ellos caen abatidos, pero es parte de esta lógica criminal. Entonces, por eso es muy importante alertar, porque también las redes sociales y todos estos mecanismos que utilizan a través del engaño, de la seducción, pues se ven potenciados precisamente a partir de estas plataformas, donde también las mismas redes sociales desarrollan a través de los algoritmos, pues esta tendencia, ¿no? Si ven que a algún joven le gusta mucho ciertas cosas y le da like, genera alguna reacción, pues se van registrando y lo que te llega a ti es lo que ya en alguna ocasión le diste clic o le diste like. Claro. Subsecretario, en entonces, cuando estaba todavía Alfonso Durazo como secretario de Seguridad, bueno, secretario incluso antes, fue un poquito antes de ingresar, él había señalado, fue en el 2018, cuando él mencionó que había al menos 460,000 adolescentes y personas jóvenes reclutadas por el crimen organizado al año. Con esto voy a... ¿Cuál es el tamaño del reclutamiento de menores de edad en todas las modalidades que se hayan registrado? El del reclutamiento que hace el crimen de menores de edad o personas jóvenes. Es decir, si ustedes tienen una estimación oficial de cuántos menores son reclutados o podrían ser reclutados al año y cuál sería la organización delictiva que más recurre a este tipo de prácticas. Mira, yo no te podría dar una cifra porque pues no hay una manera de poder establecer un parámetro pues de manera objetiva. Son referencias, son tendencias. Evidentemente sí te puedo comentar que gran parte de los homicidios dolosos, las víctimas son menores de edad. Perdón, son jóvenes de 34 hacia abajo, es la gran mayoría de las víctimas y que tiene que ver precisamente con este reclutamiento criminal. O sea, yo no te podría decir cuántos son reclutados porque es un tema pues muy subjetivo y no hay un registro de sicarios ni de halcones, pero sí te puedo decir que en las víctimas de estos delitos sí hay una mayoría de jóvenes partiendo de 34 hacia abajo. O sea, es claro que en ese segmento se concentra el mayor número de víctimas de la violencia y esto es a partir de que pues algunos grupos criminales como el Cártel de Jalisco, como el de Sinaloa, fundamentalmente son los grupos que más... y los grupos de Tamaulipas también, el grupo del Cártel del Noreste fundamentalmente son los que más recurren a este tipo de situaciones. Subsecretario, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué el crimen recluta menores? Por mucho tiempo se tenía como esta idea de imaginario que hasta se llegaba a comentar que era porque los menores eran inimputables, pero también pues hay otras hipótesis y usted incluso nos acaba de mencionar que pues son utilizados como carne de cañón. Es decir, ¿cuáles son las principales motivaciones que se han podido estudiar o que tiene el crimen para reclutar a menores? ¿Son utilizados como un recurso humano desechable? Hay quienes los podrían ver como inversión, que sería un poco pues descartado, pero ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué el crimen recluta a los menores de edad? Bueno, fundamentalmente porque a través de la inducción, a través de esta cultura de narcocultura,
esta idea de que van a tener ciertos beneficios de carácter económico, cierto estatus, de enaltecer a ciertos sujetos criminales, pues ellos van a lograr abrirse un espacio. También porque es, digamos, el sector más vulnerable, también de manera emocional, que es más sujeto a este tipo de eh, pues invitaciones, y en ese sentido pues es lo que ellos tratan de aprovechar, y por eso este sector se vuelve tan socorrido. Además, por la propia energía que tiene la juventud, por el propio adoctrinamiento que pueden tener sobre ellos, y en ese sentido pues se convierte en un terreno fértil. Además, porque pueden con una poca inversión económica hacerse de un número importante para que alimente sus filas criminales. Claro. Y para finalizar, por último, organizaciones integrantes de la Red de Defensa de Derechos Digitales, regresándonos al tema de los videojuegos, señalaron que estigmatizar, o han señalado que estigmatizar o diseñar o decir que la tecnología, pues desafortunadamente no va a acabar con el crimen. ¿Qué alternativas están haciendo desde la Secretaría, subsecretario, para combatir el reclutamiento de menores? Bueno, a ver, nosotros no estamos en contra de la tecnología, es como poner blanco o negro, es decir, oye, si tú atacas situaciones de los videojuegos, es que en consecuencia estás en contra de ellos y estás en contra de la tecnología. O el otro discurso que yo he oído es que como si nosotros redujéramos todo al reclutamiento vía videojuegos. No, aquí no caben los absolutos, es parte de situaciones que se presentan, áreas de oportunidad, entre comillas, para los grupos delictivos. Entonces sí tenemos que entender que a medida que tengamos mayor acceso a la tecnología, a la conectividad y a utilizar plataformas de diferente naturaleza, el nivel de riesgo va a crecer. Y entonces tenemos que buscar no solamente una mayor regulación hacia quienes generan este tipo de contenidos, sino también un mayor control y supervisión parental para poder encauzar a nuestra niñez, a nuestra juventud. Y por otro lado, también nosotros comentarte, Romina, que vamos a fortalecer también los protocolos, las medidas, el acercamiento con los diferentes actores que intervienen en esta problemática, precisamente para tratar de cerrar el paso a esta situación. Se emitió lo del decálogo, ponemos a la disposición el 088, agradecemos este tipo de espacios para poder llamar la atención de que sí hay una problemática, de que sí hay un riesgo y que entre todos tenemos que pues, cerrarle el paso a este tipo de situaciones, y de nuestra parte pues toda la apertura para poder sumar voluntades y esfuerzos para atender este problema. Esto en todas las modalidades de reclutamiento, subsecretario. Claro, ¿no? De hecho, pues nosotros todo el tiempo estamos atendiendo este tipo de fenómenos. Decirte que pues todos los días hay detenciones, hay actos de investigación, hay judicialización y hay procesos penales y evidentemente medidas persuasivas y de prevención, pero tenemos también que evitar que nuestros jóvenes sean seducidos por la delincuencia. Y por eso programas que están en el ámbito social como Jóvenes Construyendo el Futuro, la campaña contra las adicciones, el tema de la cuestión de espacios sociales para recuperar espacios públicos que tiene SEDATU. O sea, todo es parte de una estrategia, es decir, no tenemos una estrategia únicamente punitiva o únicamente de tratar de ir contra conductas criminales. Se trata de que tratemos de alejar lo más posible a los jóvenes de este tipo de situaciones que se presentan. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, secretario, de verdad, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista y pues por la información que nos acaba de compartir. Gracias, Romina, y estamos a la orden, ¿eh? Que tengan muy buenas tardes.